iglesia. No sé si se dan cuenta el toldo nuevo azul. Sí, acá de frente se ve un poco colorido el asunto, pues. Pero bueno, vamos a tratar de que esto no afecte. Esta semana ha sido un poco loca también, ¿no? En el clima. Yo creo que ya para estas fechas debe estar haciendo un poco más de calor, pero sin embargo está haciendo algo de fresco. Y pues hemos venido estudiando la Epístola a Romanos. Este año ha sido el tema central de la enseñanza. Y si ustedes se dan cuenta, propiamente la Epístola a Romanos como tal, pues es pura doctrina de salvación, ¿no? La doctrina acerca de lo que es la salvación propiamente, ¿no? Entonces creo que ha sido de mucha bendición. Creo que nosotros hemos aprendido mucho acerca de esto y hemos aprendido cosas muy teóricas hasta el capítulo número 11. El capítulo número 12 ya comienza con una cuestión muy práctica, es decir, trasladamos la teoría de 11 capítulos y vamos a tratar hacia algo un poco avanzado, algo más práctico. Vamos a iniciar orando, por lo cual explicaré en sus cabezas. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te damos tantas gracias por este día y agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Ahora, Señor, te suplicamos por dirección de tu Espíritu, te suplicamos que en ese mismo Espíritu, Señor, nosotros podamos tener comunión, tener toda la bendición de ver tu gloria, Señor, a través de tus ojos. Y ahora, Señor, te suplicamos que tú toques nuestro corazón de una forma muy importante, muy determinante, y que en tu voluntad, Señor, nosotros podamos ver tu gloria continuamente, gozarnos en ella, proyectar, Señor, tu amor hacia nuestros semejantes, y sobre todo, Señor, entender, Señor, que esta vida que nosotros vivimos, todas sus actividades, no nos pertenece, Señor, sino que ya pertenece a ti, ha sido comprada con alto precio, Señor. Y nosotros en entera libertad y con todo nuestro gozo debemos, Señor, ofrecerlo. Te damos gracias por tu amor, en el Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy mañana mi esposa estaba compartiendo una lectura que ella estaba teniendo y me resultó muy interesante y quizás muy apropiada a lo que hoy vamos a ver. Hoy ya estamos en el capítulo 12 y la historia de alguna forma está centrada en algo que es la transformación o el cambio de pensamiento como tal, ¿no? Estaba contando ella que en los años 30, ustedes recordarán que en Estados Unidos hubo una prohibición de alcohol y se desarrollaron algunas mafias, ¿no? Al Capone, muy conocido por la tradición popular, pues este hombre pues, era un capo, pues, como tal, era un malviviente y se dedicaba, entre otras cosas, al contrabando de alcohol, ¿no? En el momento que estaba prohibido, ¿no? Ahora vemos contrabando de alcohol y realmente pues, se nos hace quizás muy poca cosa, pero en aquella época era algo muy grave, ¿no? Entonces, este hombre pues, era abogado y era abogado de Al Capone. Y era tan buen abogado que mientras él estuvo a cargo de los negocios del señor Capone, pues nunca lo agarraron. Nunca pudo el gobierno de los Estados Unidos darle ninguna responsabilidad, ¿no? Y era muy hábil, ¿no? Sin embargo, un día de estos llega este hombre, se apellida O'Hara, llega al FBI en ese momento y él empieza a hacer una confesión y empieza a decir: mira, los negocios del Capone así son, los tiene distribuidos así, y están implicadas estas y otras autoridades. Y la gente en el FBI pues pelaba los ojos, o sea, no podían creer que esto estuviera sucediendo, ¿no? Básicamente, ya después de una muy amplia confesión, una de las autoridades le preguntó: oye, es que estoy totalmente sorprendido, ¿qué pasó, no? Y él se pone muy serio, muy introspectivo y dice: mira, mi hijo está en primaria todavía. Si yo continúo así, lo que va a suceder con mi hijo es que él va a reproducir mi estilo de vida y él va a tener que dedicarse a lo mismo que yo me dedico. Y ese es el punto, el momento en mi vida donde yo puedo hacer un cambio. Evidentemente, lo que sucedió ahí le costó la vida, ¿no? Ya 1 mes, 2 meses después, este hombre fue acribillado por la mafia. Sin embargo, su hijo pudo de alguna forma cambiar el rumbo de la familia, ¿no? Él entró a una academia militar, entró al ejército de los Estados Unidos, combatió en la Segunda Guerra Mundial, murió en batalla y fue condecorado como héroe. Ustedes recordarán el aeropuerto de Chicago, propiamente ¿cómo se llama? O'Hara, por el hijo que fue héroe de guerra, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando de una cuestión muy humana, pues finalmente él se dio cuenta de que su camino iba a tener alguna repercusión
Y si nosotros abrimos Romanos capítulo 12, de alguna forma está hablando de lo mismo. Romanos capítulo 12 comienza con una declaración contrastante. Dice: así que, o por lo tanto, o más podemos decir, por todo lo que hemos explicado en 11 capítulos de teoría acerca de lo que es la misericordia de Dios a través de la salvación, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que 11 capítulos ha estado detallando muy diligentemente el apóstol Pablo, ¿no? De cómo el Señor nos rescató, cómo por fe nosotros somos nacidos de nuevo, y cómo ese nuevo nacimiento nos genera más fe. Cómo es que nosotros somos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cómo es que nosotros no merecíamos la salvación, y cómo el Señor se ha puesto en esa tarea de salvarnos. Cómo Él adicionalmente ya tenía previsto todo este asunto de la salvación, de tal forma que los que fueron rescatados antes de Cristo no estuvieran en un sentido de contradicción de la justicia de Dios. Llegamos a este capítulo, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está diciendo, bueno, por todas estas cosas, porque Dios ya los salvó a ustedes, dice, la respuesta que Dios requiere de ustedes es que presenten lo que ustedes son, dice, sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. La idea que está teniendo aquí Pablo tiene que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento. Hay que tener en cuenta que esta es cultura judía propiamente, ¿no? Y para ellos el sacrificio del cuerpo, o sea, el cuerpo, mi ser es integral, ¿no? O sea, yo no puedo separar propiamente cuerpo, alma, espíritu de alguna forma. Es decir, lo que sucede con mi alma le sucede al cuerpo. Es una cuestión integral. Digo esto porque, a diferencia de los judíos, los griegos pensaban que el alma era buena y el cuerpo era malo, ¿no? Y el judío no piensa de esa manera. El judío piensa, bueno, nosotros estamos totalmente corruptos y está hablando todo el ser, ¿sí? Y él dice que todo lo que ustedes son, toda su vida, todo su cuerpo, es lo que trata de decir, sea un sacrificio vivo a Dios, ¿sí? Es decir, todas las cosas por las cuales ustedes manifiestan su vida, sus acciones, a través del cuerpo, evidentemente, tiene que ser en sacrificio a ¿quién? A Dios, es lo que está diciendo. Dice que es, bueno, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, aquí está hablando de renovar, está hablando de cambiar de paradigma. Dicho de otra manera, existe algo que se llama cosmovisión. La cosmovisión es nosotros cómo percibimos la realidad, ¿no? Y aquí de lo que está hablando precisamente es esto: ustedes cambian la percepción de su realidad, y como cambia la percepción de su realidad, cambian sus valores, cambian sus creencias, cambian sus actos, sus hechos. Es lo que trata de decir. Cambiemos, dicho de otra manera, cambiemos el chip que traemos dentro de la cabeza de cómo son las cosas, y metan un nuevo chip, que es cómo es que Dios considera las cosas. Ponga un dedo ahí y vamos a extendernos bastante sobre este tema, y me siento muy feliz por extenderme bastante en este tema. Vamos a 1 de Juan. 1 de Juan. El libro de la carta de 1 de Juan, de alguna manera, el apóstol Pablo se pone a dar algunas pistas muy concluyentes de quiénes son los nacidos de nuevo. O sea, se acordará que hemos estado viendo este asunto. ¿Quiénes son los que han nacido de nuevo? Y aquí dice 10 características o 10 tips o 10 formas de que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos y ver de alguna forma si somos o no nacidos de nuevo. La primera tiene que ver con 1 Juan 3:24, si me sigue ahí por favor. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, la primera señal, la primera característica de aquellos que han nacido de nuevo tiene que ver con ¿qué? Con que guardamos sus mandamientos, ¿sí? O sea, el nacido de nuevo guarda sus mandamientos. El segundo punto tiene que ver con 1 Juan 2, 5, 6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dicho de otra forma, los que somos o los que han nacido de nuevo andan conforme ¿quién? Conforme lo que Jesús anduvo, ¿no? Si somos nacidos de nuevo, nosotros andamos como en el Espíritu. Dicho de otra manera,
La tercera característica dice, 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dicho de otra forma, la tercera característica de los que son nacidos de nuevo es que aman ¿a quién? A su prójimo. 1 Juan 2:15 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los nacidos de nuevo, ¿qué hacen con el mundo? No lo aman, no aman al mundo. Y con el mundo está diciendo de alguna forma el sistema de valores, el sistema de creencias, está diciendo la cosmovisión del mundo, cómo es que se valoran las cosas. El creyente no nacido no lo ama. Si se da cuenta que en esta vida, en estos momentos, nosotros de alguna forma somos valorados por lo que hacemos o tenemos. Es un sistema de valores, propiamente, ¿no? Y nosotros vinculamos el éxito ¿con qué? Con la prosperidad económica, de alguna forma. O vinculamos el éxito ¿con qué? Con los galardones, es decir, si eres maestro en teología, o si eres doctor en física cuántica, o ese tipo de cosas. Ese es un sistema de valores del mundo. Los nacidos de nuevo, ¿qué hacemos? No amamos ese sistema de valores, no podemos hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Es a lo que se está refiriendo aquí. La quinta característica está en 1 Juan 4:15, dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en Dios. Dicho de otra forma, los nacidos de nuevo confiesan ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo como Mesías, como el Salvador, como el Rey Divino, como Señor de alguna manera, ¿no? Versículo 6, característica número 6, 1 Juan 2:29. Si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, la sexta característica de los nacidos nuevos es que practican la justicia. Practican la justicia. Ahora, 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, la séptima característica de los que son nacidos nuevos es que no practican el pecado. La octava característica está en 1 Juan 3:24, dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu que nos ha dado. La octava característica de los que son nacidos de nuevo es que tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ellos y de alguna forma el Espíritu Santo los regenera, y no solamente los regenera, sino que los hace llevar fruto. Dios el Espíritu Santo. 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. La novena característica es que los que son o somos nacidos de Dios creen que Jesús es el Mesías y solamente Él. Versículo 10, característica número 10, 1 Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Dicho de otra forma, los que han sido nacidos de nuevo vencen al mundo. Ahora, esto implica de alguna forma de que hay fuerzas en el mundo que nos orillan o nos guían hacia no amar a Dios. ¿Sí? Entonces hemos visto 10 características muy importantes y las repasamos. Primero, los que han nacido de Dios guardan sus mandamientos, andan como Jesús anduvo, aman a su prójimo, no aman al mundo, confiesan al Hijo y lo reciben, o sea, lo tienen, practican justicia, no practican el pecado, tienen al Espíritu Santo, creen que Jesús es el Mesías y vencen al mundo. ¿Vencen al mundo? Ahora vamos a 1 Juan capítulo 5, si me sigue por favor, vamos a estar un tiempo ahí. 1 Juan 5, del 1 al 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías o el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Me detengo ahí. Muchos de nosotros hacemos referencia a Juan capítulo 14 para decir, bueno, si me amas, entonces guardamos los mandamientos. Entonces hacemos una comparación, decimos que son equivalentes, amar y guardar sus mandamientos son equivalentes. Pero déjame decirle que no necesariamente eso es cierto. Si usted lee con detenimiento Juan 14, se da cuenta que hay una condicionante. Si me amas, entonces guardas mis mandamientos. Lo que trata de decir ahí es que son dos cosas diferentes, el amor a Dios y guardar sus mandamientos. Sin embargo, lo que sí está diciendo es que si yo amo a Dios, invariablemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Es muy importante esto, hermanos, y es importante que lo veamos desde sí. Los que son nacidos de Dios
vimos que aman la justicia, hacen la justicia. Y la justicia de Dios de alguna forma está revelada en dónde? En sus mandamientos. O sea, no es posible, hermanos, que un nacido de Dios no haga la ley de Dios. Porque la ley de Dios, aunque nosotros no somos salvos por gracia, por guardar la ley, sino somos salvos por fe y por gracia, de cualquier forma el resultado ulterior de esa fe, de ese nuevo nacimiento, tiene que ver con el cumplimiento de la ley. ¿Estamos de acuerdo, no? Sin embargo, dice que nuestros esfuerzos humanos nosotros no podemos cumplir la ley. Inclusive, si nosotros cumpliéramos la ley bajo nuestro esfuerzo humano y fuéramos figuras moralmente buenas, de cualquier forma estamos pecando, porque lo estamos haciendo bajo un esfuerzo humano. El concepto de Dios de justicia tiene que ver con que Dios regeneró nuestro corazón, y en esa regeneración y con control del Espíritu Santo nosotros cumplimos la ley. Nosotros amamos a Dios, y en ese amar a Dios entonces nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Se da cuánto es muy importante hacer esa diferenciación? ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos pensar equivocadamente que cumplir ciertas reglas morales, o de alguna forma ciertas reglas establecidas en cualquier iglesia, eso de alguna forma va a garantizar que nosotros amamos a Dios. Y eso no es así. No es un problema moral, como ya lo hemos visto, es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Y si Dios, el Espíritu, regenera nuestro corazón, regenera nuestro espíritu, nos hace nacer hacia una naturaleza divina, entonces nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios. Y si nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios, entonces podemos guardar sus mandamientos. Ahora, esto pudiera parecer un poco complicado, pero el punto es este: si usted es nacido de nuevo, usted va a amar la justicia. Si usted es nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo. Si usted es nacido de nuevo, va a vencer al mundo. ¿Se da cuenta? Y si usted es nacido de nuevo, no va a amar este mundo por una causa muy importante. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu, va a generar en usted un sentimiento de tal forma que vea a Dios como el tesoro más profundo, como la cosa más elevada, como el tesoro más grande que usted tiene, y eso lo va a hacer actuar en consecuencia. ¿Sí? Dicho de otra manera, si yo amo a Dios, voy a estar, si Dios, el Espíritu, mora en mí, yo amo a Dios, yo voy a ver a Dios como la persona más alta, la persona más deseable en este mundo, como la persona a la que yo quiero agradar siempre. Entonces lo que va a suceder es que yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y lo voy a hacer con qué? Con gozo. Porque no hay tal cosa como una obediencia dolosa. Es decir, que me pese obedecer a Dios. Porque si eso sucede, entonces no estoy amando lo que Dios ama. El Salmo 19 dice, no lo busque: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila el panal. Dicho de otra forma, los nacidos de Dios ven la ley de Dios como ¿qué? Dulce, agradable, deseable. ¿Se da cuenta? Si usted está en un punto en su vida en que usted se está quejando de Dios y está diciendo, bueno, ¿por qué Dios quiere que yo me porte de esta manera? ¿O por qué Dios quiere que yo deje esto? ¿O por qué Dios quiere? Entonces no hemos entendido realmente el Evangelio. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. El Evangelio de alguna forma nos va a llevar, si somos convertidos al Señor, ¿a qué? A amar a Dios. De una forma que nosotros no podemos explicar, de una forma que no depende de nosotros. Y si amamos a Dios, nosotros vamos a amar ¿qué? Su ley. Invariablemente esto debe suceder. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, y no lea primera de Juan, como el hecho de que nosotros ya somos perfectos, y como el hecho de que en el cristiano no existe el pecado. No es así. ¿Por qué? Porque si usted lee 1 Juan 1, se da cuenta, Juan mismo dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo. Lo que trata de decir 1 Juan es, este es el estándar. ¿Se da cuenta? Este es el estándar. Los nacidos de Dios, ¿a dónde debemos de llegar? A esto. A no amar al mundo, a vencer al mundo, a tener a Dios por lo más alto, a ser testigos del Mesías, a creer en el Mesías, a tener el Espíritu. Este es el estándar. Y en ese estándar nosotros vamos a tener altas y bajas.
normal. Pero 1 Juan dice que nosotros tenemos a quién, a Jesús como nuestro abogado, que es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. ¿Por qué? Porque las injusticias que aún en nuestra carne no podemos cumplir, ahí está Jesús. Ahí está nuestro Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Sin embargo, sí es muy importante que usted y yo examinemos nuestra vida a la luz de 1 Juan y veamos si efectivamente nosotros somos nacidos de nuevo o no lo somos. Y es muy importante, ¿por qué? Porque fíjese lo que dice 1 Juan 2. Uh, 2:19 dice, bueno, 2:18 no es: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, aunque estuvieron en una iglesia, estuvieron en la congregación, hubo un momento en que ellos salieron. ¿Por qué salieron? ¿Por qué no permanecieron? Porque no eran de nosotros. Continúa, dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían que permanecido con nosotros. El cristianismo, hermanos, el cristiano, el ser nacidos de nuevo, nos confiere una situación en donde nosotros no podemos renunciar a ser cristianos. Jamás. O sea, si usted ha sido nacido de nuevo, usted va a permanecer. Ese es el punto. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Aquí no hay renuncia. No es retiro mi membresía del reino de Dios. Eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo negar o denegar algo que yo no llamé. La salvación la procuró ¿quién? Dios. ¿Se da cuenta? Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de quién, de nosotros. ¿Quién hizo que esas personas se fueran? Dios. Dios exhibió a esas personas como que no eran de nosotros. Por lo tanto, hermanos, aquí la cuestión es esta: estas personas vinieron a una iglesia, se alimentaron de la palabra de Dios, estuvieron en presencia del Evangelio, quizás dieron algún fruto, y no necesariamente espiritual, sino hubo algún cambio en sus vidas, alguna reforma en sus vidas. Sin embargo, viene la adversidad, viene la prueba, viene a veces el sufrimiento y las carencias, y dijeron, esto no es de nosotros, nos vamos. Según lo que también dice la palabra del Sembrador, nos vamos. Entonces, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, ¿qué hacemos? Permanecemos. No por nuestras fuerzas, ni por nuestras capacidades, sino por ¿quién? Por Dios el Espíritu, que nos hace ¿qué? Permanecer. Y pueden venir la prueba, y podemos estar así vacilantes y a veces agarrados hasta con las uñas de la esperanza, pero al final ¿qué hacemos? Permanecemos. ¿Se da cuenta? Permanecemos. Y de aquí nosotros podemos concluir algo muy importante, hermanos. El punto de la vida no tiene que ver con la prosperidad propiamente, y no tiene que ver con nuestro gran nombre. ¿Por qué? Porque evidentemente, a la luz de lo que hemos leído, va a haber pruebas, va a haber aflicción, va a haber necesidad. Y el mundo de los cristianos, si el Señor te llama al cristianismo, seguramente va a haber eso, va a haber sufrimiento. Pero como estuvimos disertando el viernes, un buen tiempo ahí en la reunión de varones, aún ese sufrimiento debe de producir en nosotros ¿qué? Gozo. Gozo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento permite que nosotros veamos ¿quién? La gloria de Dios, la mano de Dios. Y un cristiano, un nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que ha sido abierto sus ojos a cómo es que Dios percibe las cosas, cuando nosotros vemos la gloria de Dios, ¿qué es lo que debe producir en nuestro corazón? Gozo. Gozo. Más gozo. Mucho más gozo. Entonces, vemos en 1 Juan, regresando a 1 Juan 5, el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son como gravosos. Si no son gravosos, entonces ¿cómo son? Dulces, deleitosos.
Entonces, el verdadero amor a Dios tiene que ver con que nosotros consideremos la ley de Dios como dulce y que nosotros veamos la voluntad de Dios como ¿cómo? Agradable. ¿Se da cuenta? Si no son gradosos, no agradables. Ahora, y vemos adicionalmente lo que dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Entonces esto lo podemos ver como una especie de cadena. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son agradables, así los considera un nuevo nacido. Y ese nuevo nacido, ese nacido de nuevo, dicho, tengo dislexia, ese nacido de nuevo, adicionalmente, ¿qué hace? Vence al mundo. Ahora fíjese qué es nuestra victoria. Dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Se da cuenta? Entonces volvemos al punto. ¿Qué es primero? ¿Nacer de nuevo la fe? Van juntos. Por fe nosotros nacemos de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento, ¿qué es lo que se produce? Más fe. ¿Y esa fe que produce? Amor. ¿Se da cuenta? La percepción de la gloria de Dios, la percepción de la voluntad de Dios, la aceptación de esa voluntad de Dios, la regeneración por parte de la voluntad de Dios y la nueva percepción continua de la percepción de Dios, ¿qué es lo que nos debe producir hacia Dios? Amor. Porque nosotros vemos a Dios cara a cara, percibimos a Dios como Él se percibe y percibimos las cosas de Dios como las percibe Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se abren nuestros ojos, vemos a Dios cara a cara y esa visualización de Dios nos debe producir como más gozo, más amor. Si nosotros amamos a Dios, todas las cosas de Dios las percibimos como agradables, deleitosas. ¿Se da cuenta? Eso usted nacido de nuevo. Usted ve la ley de Dios como agradable. Usted ve la voluntad de Dios como agradable. La percibe de esa manera. Percibimos las cosas de Dios como las percibe. Nosotros permanecemos. ¿Se da cuenta? Como hemos podido ver, ser nacidos de Dios no necesariamente tiene que ver con una membresía o una iglesia. Ser nacido de Dios no tiene que ver con una forma de comportamiento o no. Ser nacido de Dios tiene que ver con las características que hemos visto, con permanecer, con perseverar, con ser transformados, con tener a Dios el Espíritu Santo, con percibir las cosas como las hemos percibido, como Dios las percibe. Regresando a Romanos 12, bueno, usted me preguntará, ya vimos algo muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con Romanos? Pues bastante, le voy a decir por qué. Romanos 12 dice, así que hermanos, recapitulando, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que ya vimos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a quién, a este siglo. Pueden leerlo de la siguiente manera: no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer ¿qué? Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es además de todo ¿cómo? Agradable y perfecto. Que es exactamente lo que estamos viendo. Es decir, nosotros vivíamos en este mundo, y si vivíamos en este mundo éramos nosotros enemigos de Dios, solamente de nacimiento. Y adicionalmente nosotros nos gozábamos con todas aquellas cosas que hacen los enemigos de Dios, y no me digan que no. Si hay una injusticia, nosotros nos reímos y decimos es que nosotros somos picarones. Si finalmente nos pasamos un alto, pues que tanto es tantito, 20 pesos a la gente de tránsito que nos vamos. Nosotros valoramos el hecho de, bueno, eso eran mis tiempos, y me platicaron que si eran bueno, depende de la falta, ¿no? Que tiene su tabulador también. O finalmente, ¿sabe qué? Nosotros nos gozamos en la injusticia. También, si sucede que alguien está murmurando contra alguien y eso nos cae mal, ¿qué hacemos? Nosotros abonamos más. Todas esas cosas, ¿sabe cómo se llama el pecado? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos amando al prójimo y mucho menos amamos a Dios, pues. Porque ni tan siquiera conocemos a Dios. Dice que nosotros estábamos en ese trajín de vida. Llega Jesucristo a nuestra vida. Dios, el Espíritu Santo, toca nuestro corazón y de alguna forma nosotros nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. ¿Qué sucede? Nos arrepentimos. Decimos, yo no puedo ir en ese camino. ¿Qué hacemos? Transformamos nuestro entendimiento. De complacernos en eso, pasamos a decir, eso es contrario a la voluntad de Dios. Hay un arrepentimiento. Y nosotros creemos, hay fe. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo entra en nuestras vidas, regenera nuestro corazón,
Y nosotros empezamos a cambiar de una forma que nosotros ni tan siquiera percibimos. ¿Quién se da cuenta de eso normalmente? Los que viven alrededor de nosotros. Bueno, pues es que antes eras maldiciente, pero ahora ya no. Dice, antes, donde Dios te daba risa, y ahora estás en la iglesia. O sea, antes te peleabas con tu esposa todos los días y ahora pues, ya la llevas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es, he sido regenerado por Dios en el Espíritu Santo. Y aquí está diciendo lo mismo, dice, ahora somos regenerados y ahora no nos conformamos a este siglo. ¿Por qué no nos conformamos a este siglo? Porque nada que haya en este mundo nos puede traer el gozo que nos da la presencia de Dios en nuestras vidas y la esperanza de verlo a Él. Absolutamente nada que haya en esta tierra, ni la fama, ni el dinero, ni la belleza, ni la no belleza, ni la aceptación social, nada, absolutamente hay nada. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece por siempre, por siempre. Dice adicionalmente, para que con nosotros podamos comprobar o comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros ya estamos en esa regeneración del Espíritu Santo, abre nuestros ojos y nosotros podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros abrazamos esa voluntad porque sabemos que es agradable y es perfecta. Y esa voluntad de Dios puede ser, vete de misionero a la India. Esa voluntad de Dios puede ser, no te cases con un inconverso. Esa voluntad de Dios puede ser, mejor cásate con él. Esa voluntad de Dios puede ser, sírveme en esto. Esta voluntad de Dios puede ser, bueno, soy profesionista, estoy en mi trabajo. Ahí están todos tus compañeros. Háblales de mí, que vean mi gloria. Esa voluntad de Dios puede ser, bueno, mi marido es difícil, voy a orar por él. Esa voluntad de Dios puede ser poner la mejilla ¿cuántas veces? Todas. Esa voluntad de Dios puede ser renunciar a ti. Esa voluntad de Dios puede ser esa carrera donde estás no glorifica a Dios. Renuncia. Esa voluntad de Dios puede ser, y podemos poner muchas cosas. Y el nacido nuevo, ¿cómo las percibe? Agradable y perfecto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dice inmediatamente después, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y qué es pensar de nosotros así con cordura, hermanos? La justa medida, ni más ni menos. ¿Quiénes somos? Dios, ¿cómo nos percibe a nosotros? Nosotros somos pecadores, totalmente vendidos al pecado, y además expertos en el arte de pecar. Pecar no lo vea como el punto de vista humano y moral, de decir, bueno, este hombre, porque lo somos, digo. Finalmente el punto no es lo que hacemos lo que nos hace ser pecadores, es lo que somos. Porque nosotros somos pecadores, hacemos lo que hacemos. Nuestra naturaleza caída nos permite tener una creatividad tan grande en todas aquellas cosas que no aman a Dios, y las hacemos y abundamos en ellas. La nueva naturaleza lo que nos permite es que amar a Dios. Si usted define el pecado como todas aquellas cosas que no aman a Dios perfectamente, entonces ya trascendemos lo grande, como mencionamos en el grupo del viernes. Muchas cosas que nosotros hacemos que parecieran ser moralmente buenas, pues realmente son pecado. Es decir, yo puedo decir, bueno, miren qué bonito está el púlpito, yo me paro delante de ustedes aquí, quien me ve en mi casa, y haberle puesto, no es un caso, haberle puesto una manfletiza a mi esposa en la mañana, pero aquí estoy parado con toda mi santidad. ¿Se da cuenta? Eso también es pecado, ¿no? ¿O no? ¿Y eso quién lo ve? Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué trato de decir con esto, hermanos? Amar a Dios involucra que toda su vida. Nuestro querido hermano Enrique llegó a una conclusión hace 2 o 3 lecciones, o sea, hace como un mes, muy interesante.
Dice que él estaba, te voy a referir, te estoy citando ese libro. Dice que él estaba en su empresa y que estaba observando a las gentes que estaban ahí. Y él llegó a la conclusión de que la vida no se trata de nosotros. Y es cierto, la vida, de que se trata la vida, no se trata de usted propiamente. ¿Se trata de quién? Dios ya lo salvó por alguna razón. Dios ya lo generó por alguna razón. Y Dios lo tiene ahí en ese lugar por una razón. Y aquí dice la razón: que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que lo haga de una manera libre. Usted tiene la libertad de hacerlo, o no sabe. Y la respuesta que Dios requiere es que lo haga. Que usted renuncie a usted mismo. Que usted renuncie a lo que usted es. El cristianismo se trata de eso. Renuncia. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y cuando usted está siendo vituperado por una persona, ofendido, y usted está poniendo la otra mejilla, ¿qué está haciendo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando usted, el varoncito de la casa, está apechugando, lavando los platos de su casa, ¿qué está haciendo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando usted está haciendo un ejemplo como padre a sus hijos, un ejemplo de sacrificio y liderazgo espiritual, usted está hincándose en la cama de sus hijos, orando por ellos, ¿qué está haciendo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y no importa que el fútbol esté ahí, usted está ahí donde debe estar. Cuando su esposa llega con una carga enorme en su corazón, y usted está ahí escuchándola, y usted está ministrando a su corazón, abrazándola, ¿qué está haciendo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando usted está en su trabajo propiamente y finalmente hay una situación ahí medio turbia y usted no se presta a eso, y cuando le preguntan, bueno, ¿por qué tú no te prestas a esto? Usted dice, yo soy hijo de Dios y no puedo prestarme a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Ya no vive Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todos los actos suyos deberían de ser dirigidos ¿por quién? Por Dios el Espíritu. Esa es una cuestión práctica de lo que hemos estado viendo. Aquí lo está ejemplificando con que nosotros no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos y caigamos en el orgullo. Porque usted no tiene nada de estar orgulloso. Y si va a estar orgulloso ¿de qué? De la cruz de Cristo. Nada más. ¿Se da cuenta? Eso somos nacidos de nuevo. Usted es nacido de nuevo. Ese es su estándar. Nada más. Usted puede pensar, bueno, pues es un estándar muy alto. Usted puede pensar, es muy complicado. Usted puede pensar, es imposible. Sí lo es. Pero para lo que es imposible para los hombres, para Dios, no es posible. ¿Por qué? Porque no se trata de usted. ¿Se da cuenta? Y en ese momento, cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, ¿sabe qué es lo que debemos hacer? Hincarnos con toda humildad, porque nadie tiene un concepto más alto de sí mismo, presentar nuestro cuerpo delante del Señor. Úsame, no sé cómo, no tengo la capacidad, solo sé que tengo el poder tuyo. Punto. ¿Se da cuenta? Cuando yo leo este texto, luego me ubico en Romanos capítulo 11 y 12. En Romanos capítulo 11, algunos títulos o algunos lo han titulado como los héroes de la fe propiamente, ¿no? Ya hace una lista muy larga de todos aquellos que por la fe han sido regenerados y por esa regeneración hicieron cosas que excavaban a sus fuerzas. Y ahí hace una cita de Abraham, de Gedeón, de 1000 personas, ¿no? Lo que me interesa mucho es el epitafio propiamente. Estas personas dicen que el mundo no era digno de ellos. Y creo que en la tumba de todos sería muy bonito que se escribiera eso. El mundo no era digno de ellos. ¿Sí? Dice que ellos renunciaron a todo, inclusive renunciaron a aquellas cosas que de alguna manera Dios les había prometido en ese momento. Dice, y la saludaron de lejos. ¿Se da cuenta?
¿Por qué? Por el gozo puesto delante de ellos, así como nuestro Señor Jesús. Y si usted se da cuenta, en el siguiente capítulo dice que nosotros teniendo tan grande número de testigos, y eso me llama mucho la atención y mi imaginación vuela, veo un estadio lleno, y en las gradas, ¿a quién cree que veo? Veo a Moisés, veo a Barak, veo a Gedeón. Pónganle nombres actuales, veo a Jim Elliot, veo a Donald Hudson, veo a todos aquellos que ya han muerto, por ejemplo, y están viéndonos a nosotros. De alguna forma esa es la alegoría, ¿no? Y dice que si ellos están de espectadores y nos están apoyando, es porque somos más que vencedores y estamos ahí venciendo. Y ese es el propósito de ser cristianos. No hay tal cosa en el cristianismo como la derrota. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones donde nosotros caigamos, pero al final nos vamos a levantar, porque nosotros permanecemos. ¿Y permanecemos por quién? Por Dios el Espíritu. Y no hay una situación de tal magnitud que nos derrote definitivamente, porque tenemos la omnipotencia de Dios delante de nosotros. Y la meta al final es que el Señor nos reciba en la meta, con los brazos extendidos. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la aspiración que nosotros tenemos. Todo lo demás no importa, y toda nuestra vida tiene que estar en consecuencia de eso. Lo que nosotros tenemos, hermano, no es que el Señor quiera su dinero o una ofrenda. El Señor quiere todo. Todos sus bienes son para la gloria de Dios. Todas las cosas que usted tiene, sus capacidades, aún sus hijos, ¿son para quién? Para la gloria de Dios. Esos son los nacidos de nuevo. Que yo tengo, hermanos, necesidades económicas, todos tenemos, en mayor o menor medida. Pero el Señor, ¿qué es lo que aquilata? Queremos todo. Queremos todo. Los nacidos de nuevo. ¿Se da cuenta? Déjenme leerle un texto que me encontré en este libro muy interesante. Es que yo no te lo digo. Esto se escribió más o menos entre el año 150 y 200, para hacer una idea. Los cristianos no se distinguen de otros hombres por su nacionalidad, su lenguaje o las costumbres que observan. Esto se debe a que no habitan en ciudades propias, ni emplean alguna manera peculiar de lenguaje, ni llevan una vida marcada por alguna particularidad, es decir, algún rito o alguna otra cosa. Pero ya sea que habiten en ciudades griegas o bárbaras y sigan las costumbres nativas de indumentaria, comida y el resto de su conducta ordinaria, despliegan ante nosotros sus maravillosas y confesadamente paradójica manera de vivir. Habitan en sus propias patrias, pero solo como extranjeros. Como ciudadanos participan con las demás en todas las cosas. Y sin embargo los toleran como extranjeros. Toda tierra extranjera es su patria y toda patria es su tierra extraña. Se casan como los demás, engendran hijos, pero no destruyen a su descendencia. Tienen una mesa en común, pero no una cama en común. Están en la carne, pero no viven conforme a la carne. Transcurren sus días sobre la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes prescriptas y a la vez superan la ley a través de su vida. Aman a todas las personas y son perseguidos por todos. Así describieron a los cristianos en el primer siglo. Así sería muy lindo que nos describieran a todos nosotros. Vamos a continuar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad en nuestras vidas. Ahora, Señor, te suplico que nuestro corazón pueda ser instruido, Señor, de tal manera que podamos negarnos a nosotros mismos, Señor, renunciar a lo que somos. Finalmente, Señor, el ganador que tenemos es ver tu gloria, Señor, estar en tu presencia, sentir, Señor, el calor de tu gloria, tu mano poderosa sobre nuestras manos. Yo te suplico, Señor, que consueles los corazones, Señor, abatidos. Yo te suplico, Señor, que tú abras nuestros ojos, Señor, y quienes no hayan nacido de nuevo, Señor, yo te suplico, Señor, que tu Espíritu los haga ver, Señor, los haga examinarse,
regresar a clamar delante de ti, Señor. Te doy gracias por tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 3 minutos y vamos por